Un saludo a todos los radioyentes de la radio La Voz de María. Estamos con este programa que llevamos algunos meses, que se llama así, La Iglesia, el edificio divino. Está basado en las audiencias que hace el Papa San Pablo VI, y en la última nos referimos a la audiencia del 19 de enero de 1977, y que estaba ya cercana la semana de la unidad, semana de oración por la unidad de los cristianos, ¿no? Estamos en plena semana. Mañana se culmina con la conversión la fiesta de la conversión de San Pablo. Nos quedamos en la audiencia pasada, en este punto, que decía así: en esta, dice el Papa Pablo VI, es precisamente en esta perspectiva que se pone la búsqueda de la unidad de los cristianos. ¿Dónde tenemos que buscar? ¿Desde qué perspectiva tenemos que buscar la unidad de los cristianos? Porque hay división. De la Iglesia Católica se han separado la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Luterana, etc. Y esto, claro, es un obstáculo para la evangelización, ya que Cristo dijo: Padre, que sean uno, para que el mundo crea. Entonces, es un obstáculo serio esta división. Por eso el Papa San Juan XXIII, que vivió como nuncio de su santidad Papa Pío XII, pues estando en la zona esta de ortodoxa, de Grecia, de Bulgaria, etcétera, pues palpó muy de cerca esta división de los cristianos, y por la iluminación del Espíritu Santo dio inicio al Concilio Vaticano II. Concilio que se llama así, Concilio Ecuménico Vaticano II, porque tenía de fondo este deseo del Papa San Juan XXIII, buscar la unidad de los cristianos. El Papa Juan XXIII murió sin ver acabado el concilio. Después le sucedió Papa Montini, San Pablo VI, que fue el que lo culminó en el año 1963. Y aquí dice el Papa San Pablo VI: ¿desde qué perspectiva, desde qué ángulo tenemos que ver esta búsqueda de la unidad de los cristianos? Y da aquí algunas pautas. Dice, primero, el crecimiento en la fe. Segundo, la madurez en Cristo. Y luego, tercero, la tensión hacia la plena comunión. Entonces, primero, dice el Papa, está bien, queremos todo, el sentir de todas las iglesias es de buscar la unidad de los cristianos, muy bien, pero para ello es necesario crecer en la fe. Una fe infantil no sabe ni a dónde va. Una fe del carbonero que dice que lo cree todo, pero no sabe ni explicar lo que en su vida, qué es lo que ha sucedido, por qué cree, no sirve. Hace falta un crecimiento en la fe. Primera cosa. Por eso el Papa, San Pablo VI, apenas ha acabado el concilio, Vaticano II, llamó a una serie de exegetas y teólogos, liturgistas, para hacer un ritual de la iniciación cristiana. ¿Para qué? Para crecer en la fe. Precisamente para este punto, el crecimiento en la fe. ¿Cómo se crece en la fe? Entonces, hay un ordo, el OICA se llama, el ordo de la iniciación cristiana de adultos, elaborado por el Papa San Pablo VI con la ayuda de liturgistas y exegetas y teólogos. Hicieron un trabajo maravilloso, por desgracia poco conocido en el ambiente parroquial, poco conocido en la mayoría del sector de la iglesia. Otras comunidades sí lo están viviendo. El OICA, el crecimiento en la fe, la maduración en la fe, siguiendo los pasos del OICA. Y pues bien, este crecimiento en la fe
el Papa, siguiendo el sacramentario gelasiano y la tradición apostólica de San Hipólito, pues basado ahí, la iglesia primitiva se fue elaborando este oica que tiene 4 fases, 4 puntos, que son, primero es la evangelización, el carisma, el anuncio de la buena noticia. Y a los que creen, inician la conversión, entonces pues son ayudados con ayuda de la iglesia, comienzan a escuchar la palabra de Dios, etcétera, son iniciados en la oración, etcétera. Después, un segundo punto, un segundo aspecto del oica es el catecumenado. O sea, en este crecimiento en la fe hay que seguir, escuchar la palabra de Dios siguiendo la historia de la salvación. Lo que Dios hizo en Abraham, Isaac, Jacob, en todos los profetas, culminó en Jesucristo, la iglesia, etcétera, y la parusía, esperando la vuelta de Jesucristo. Conocer bien toda la historia de la salvación es propio del catecumenado. Luego viene la tercera parte, que es el tiempo de la purificación, la iluminación, que son los escrutinios y las entregas de la tradicio, la redicio, el Padre Nuestro. Y luego la última fase es la mistagogía, donde hay una recepción mayor de los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, y un crecimiento en la caridad de los hermanos, etcétera. Entonces, si queremos llegar a una unidad de los cristianos, necesitamos crecer en la fe, un crecimiento en la fe, porque si no, no sabemos ni dónde estamos. Si crecemos en la fe, en el Evangelio nos encontramos todos. Ahí se produce la unidad. En el seguimiento de Cristo, según las palabras del Evangelio. Eso es la fe. Tenemos un modelo, la Virgen María, que peregrinó, avanzó, dice San Juan Pablo II, avanzó la Virgen María en su peregrinación de la fe, siguiendo a Cristo, a su Hijo, hasta llegar al Calvario, Mater Dolorosa, ofreciendo a su Hijo por la salvación del mundo. Crecimiento en la fe, primer punto que resalta el Papa San Pablo VI para llegar a una verdadera unidad de los cristianos. Segundo punto, la madurez en Cristo. O sea, Cristo, ¿quién es Cristo? Claro, es que hay tantas ideas sobre Cristo, un revolucionario, algunos dicen que es comunista, que es un socialista, otros en tiempo suyo querían hacerlo rey porque iba a liberar políticamente a Israel, tantas ideas. Pero madurar en Cristo es madurar en el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que trae un plan del Padre, porque dice Jesús en el Evangelio de San Juan, yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre, que es morir en la cruz, para salvar hasta el último pecador de la tierra. Hasta el último asesino, ladrón, pecador, adúltero, fornicario, mirando a Cristo, puede salvarse, empezar una vida nueva. Esa es la madurez en la fe, en Cristo, que no ha venido a satisfacer los deseos nacionalistas, bélicos de Israel, que querían una nación poderosa, que expulsara a los romanos, y esa mentalidad era también de los apóstoles. Maestro, después de Cristo resucitado, le dicen, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y Jesús les dirá, los pone en la verdad una vez más. No les toca a ustedes decidir el momento que el Padre ha determinado con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo para ser mis mártires, testigos. Hemos traducido testigos, el griego, el Nuevo Testamento está escrito en griego, dice mártires, seréis mis mártires en Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta es la misión de los apóstoles, hacer discípulos de Jesús, anunciar el Evangelio. Y ahí Jesús les pone en la verdad. ¿La madurez en Cristo qué es? Pues, lo dice San Pablo, completar lo que falta a la pasión de Cristo. Cristo vino a morir y muriendo nos perdonó y resucitando nos justificó y dándonos su Espíritu Santo nos divinizó. Esta es la obra de Cristo. Entonces, todas estas ideas políticas de esto y lo otro, y de revolucionaria y de nacionalistas y bélicas, todo esto está fuera
del plan de Jesús. No es la madurez en Cristo. La madurez en Cristo la conocieron los apóstoles. Por eso fueron todos mártires, todos los apóstoles. A San Pedro le crucificaron boca abajo. A San Pablo le cortaron la cabeza. A San Bartolomé lo desollaron. A San Andrés le crucificaron una cruz en forma de aspa. Y así, todos los apóstoles fueron mártires. Hasta San Juan, que no murió mártir, se le considera mártir porque también fue echado, dice la tradición, a una caldera de aceite hirviendo y salió ileso. Bueno, por tanto, todos los apóstoles fueron mártires. Esa es la madurez en Cristo. El primer mártir, Cristo, dando su sangre en la cruz. Y todos los apóstoles. Y luego dirá San Pablo, yo completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Esa mujer, esa esposa que acepta tener ese hijo, que a lo mejor es el cuarto, o el sexto, o el octavo, está cooperando con la pasión de Cristo. Claro, que no quiere sufrir la pasión, y aborto, me ligo las trompas, yo no quiero problemas. No, no. Yo siempre repito esto que decía, leí el otro día, estoy leyendo, acabando de leer un libro de el cura de Ars, San Juan María Vianney, precioso, de un francés, Francis Trochu. Es impresionante el libro, estoy acabando de leer, y una de las cosas que decía, impresionante, San Juan María Vianney, el cura de Ars, decía una mujer que se lamentaba llorando porque estaba un poco preocupada, estaba esperando el hijo número 12, estaba embarazada, tenía ya 11 hijos y estaba esperando el 12, estaba un poco sufriente, y le dice, hija, ánimo, ¿eh? Completamos en nuestra carne lo que le falta a la pasión de Cristo, dice San Pablo, dando la vida, ¿no? San Pablo dice, la mujer se salvará por su maternidad. Y le dijo el cura de Ars a esta mujer, si usted supiese la cantidad de mujeres que están en el infierno porque no han querido aceptar los hijos que Dios quería darles, haciendo trampas, 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 trampas. Pero padre, yo estoy condenada en el infierno, he hecho muchas trampas en mi vida, solamente he tenido 2 hijos y mi esposo y yo hemos hecho trampas, no te digo cuántas trampas, desde los 25, 30 años, ya no queríamos más hijos, entonces estoy condenada. No, Cristo venía a salvar, no a condenar. Si te arrepientes, Señor, qué mal lo hice, Señor. Qué mal lo hice. Yo quería, tú querías para mí 8 hijos, por ejemplo, y nada que tuve 2. Qué mal lo hice, Señor, perdóname. Dios es un Padre misericordioso que te acoge, que te perdona. Ay, yo quería que la familia estuviera unida, pero me equivoqué, me negué a reconciliarme con mi cuñada, con mi suegra, estamos divididos la familia. ¿Estoy condenado? Si te arrepientes, no. Dice el Evangelio, el que no perdone de corazón a su hermano, tampoco Dios le perdonará a él. Arrepiéntete. Dios ha venido a salvar a los pecadores. Y vete a buscar a tu cuñada, a tu suegra, le haces un regalo, le pides perdón por esa soberbia y ya está, somos todos pecadores. Pero Padre, entonces, la madurez en Cristo, pero Padre, yo tengo el vicio del trago, del alcohol, que, bueno, Cristo quiere salvarte. Acepta esa enfermedad, Dios viene a curarte, ponte en manos de la iglesia, de un sacerdote, confiesa el pecado y pide ayuda a la iglesia, a la oración, los sacramentos, el rosario. En la oración te puede salvar. Para Dios todo es posible. Pero Padre, yo abandoné a mi esposa, ahora estoy con otra mujer, estoy condenado. Bueno, San Pablo dice que ni adúltero ni asesino entrarán en el reino de los cielos. Entonces, Padre, bueno, pues tú estás llamado a llegar a la madurez de Cristo. Dejar a esa amante, no es que estoy casado civil, no. Matrimonio, en la iglesia hay uno. ¿Tú estás casado en la iglesia? Sí. Entonces, eso que tienes ahora es un amante. Me casé civil, pero eso no vale ante Dios. Es el matrimonio en la iglesia, tú tienes tu esposa y la ha abandonado, entonces estoy condenado. Bueno, San Pablo dice que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Entonces estoy condenado. Si te arrepientes, no. Porque decía San Juan de Ávila, el cielo no es para los buenos. Uy, qué susto. El cielo no es para los buenos. Sí. Este doctor de la iglesia decía que el cielo no es para los buenos, porque entonces se quedaría Dios solo en el cielo. Solo Dios es bueno. Entonces, ¿para quién es el cielo? Para los pecadores arrepentidos.
arrepiéntete, arrepintámonos. Mira, se acerca dentro de unos días la miércoles de ceniza, la cuaresma, arrepintámonos. Tiempo de conversión. Dios te da un tiempo de conversión. Pero padre, yo maltrato mucho a los hijos, les grito, les maltrato, estoy condenado. Bueno, si sigues así, sí, estamos perdidos, si seguimos así. Hay que arrepentirse, pedir perdón a los hijos, confesarte con un sacerdote, empezar una vida nueva en la iglesia, porque Dios te ama, Dios quiere salvarte. ¿Sabes qué quiere Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso quiere Dios. Entonces, llegar a la madurez de Cristo es querer lo que Cristo quería. ¿Y qué quería Cristo? Pues lo que quería el Padre. ¿Y qué quería el Padre? Que todos los hombres se salven. Por eso en el huerto de Getsemaní, Jesús, como hombre, tiene una repulsa, un rechazo natural a la cruz, ser torturado, puesto en una cruz, y pide al Padre que aleje ese cáliz. Pero después dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre del cielo le decía, aunque no aparezca en el Evangelio, le decía, que se haga mi voluntad. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre decía, mi voluntad es que todos los hombres se salven. Entonces, si tu voluntad es esa, también es la mía. Aquí estoy, Señor. Y se ofreció como un cordero para el sacrificio. Todos huyeron, los apóstoles, y él atado como un criminal, como un ladrón, atado a una soga, para que no se escape. Qué humildad de Cristo, hermano. Pudiendo pedir a su Padre 12 legiones de ángeles que destruirían a todos sus enemigos, que eres tú y soy yo, los enemigos de Cristo por nuestros muchos pecados. Qué humildad, lo vemos camino de casa de Caifás, luego camino de casa de Pilato, y va atado, para que no se escape, como un malhechor. Qué humildad de Cristo. Él se hizo maldito, para que tú seas bendito. Él murió, para que tú vivas y tengas vida eterna. Hermanos, ¿cómo no amar a Cristo? Esa es la madurez en Cristo, llegar a la estatura de Cristo, amar como Él amó, que se hizo pecado, se hizo maldito por todos nosotros, para que seamos benditos y heredemos la vida eterna. Esa es la madurez en Cristo. Crecimiento en la fe, dice el Papa San Pablo VI, para llegar a la unidad de los cristianos. Madurez en Cristo. Y tercero, tensión hacia la plena comunión en Dios. La plena comunión. Sí, ya hay signo de comunión. ¿Cuántos encuentros en el Vaticano y en otras partes vemos a los sacerdotes ortodoxos, a los pastores luteranos con el Papa, una oración de unidad, etcétera? Se van dando pasos buscando la unidad. Pero, dice el Papa, no hay que conformarse con eso. Hay que caminar hacia la plena comunión, donde todos los cristianos puedan sentarse en torno a una mesa, la mesa eucarística. Tomen y coman, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. O sea, llegar a la plena comunión, todos en torno a la misma mesa. Padre, que sean uno, era el gemido, la oración de Cristo en el cenáculo con los apóstoles, que sean uno, que no haya divisiones. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Si el mundo ve que los cristianos se aman, son uno, el mundo creerá. Bien, continuamos, dice el Papa San Pablo VI en esta audiencia, en cuanto bautizados, todos los cristianos son singularmente justificados en la fe y están en paz con Dios por medio de Jesucristo. Aquí el Papa San Pablo VI cita a San Pablo, capítulo 5 de los Romanos, dice, así pues, una vez que hemos recibido la justificación mediante la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hemos recibido la justificación. Ser justos. Ser justos, ¿por qué? Porque soy muy puntual, porque soy muy ordenado, porque soy muy honesto. No, porque justo no hay ni uno. Somos todos pecadores. Entonces, ¿justificados por qué? ¿Hechos justos por quién? ¿Por qué? Bueno, lo dice San Pablo, dice,
justificado mediante la fe. ¿Y qué es la fe? Creer realmente que Cristo ha muerto por ti. Cuando éramos malvados, pecadores, Cristo no nos señalaba con el dedo. Mira, Padre, lo que hace. Cristo no vino como fiscal, como acusador, vino a morir. Se ofreció a Él para llevar nuestros pecados. Dios, dice Isaías, en el cántico tercero del siervo Yahvé, que Dios, el Padre Dios, descargó sobre su Hijo la culpa de todos nosotros. Éramos nosotros los que tenemos que morir en la cruz. Y murió el inocente por los culpables, el justo por los injustos. Esto ya estaba profetizado. Dios le dijo a Adán y Eva, si coméis del árbol, es decir, si pecáis, moriréis. La humanidad entera tendrá que morir. Y los padres de la iglesia han entendido que es muerte eterna. Entonces, Cristo muriendo Él, en nuestro lugar, nos libró de muerte eterna. Te espera el cielo. ¿No estás contento? Te espera el paraíso. ¿No estás contento? Te espera la herencia de Dios, que es el Espíritu Santo, para que puedas llamar a Dios papá, padre. ¿No estás contento? No estamos contentos. No, estamos quejándonos que me duele aquí, que estoy pobre, que tengo deudas, que este no me quiere, mi esposo no me quiere. Estamos quejándonos. ¿De qué te quejas? Si tenemos que estar todos en el infierno y estamos en la iglesia. Hay un puesto para ti en la iglesia y una herencia. ¿Qué herencia? El Espíritu Santo, para que te hace heredero de Dios y coheredero con Cristo, para que puedas llamar a Dios papá, padre, y vivas eternamente como Dios. Dios es eterno y tú también, por el Espíritu Santo que recibimos en la iglesia. El Espíritu Santo no se recibe en un centro comercial o viendo películas o en el patio de comidas o en los bailes, las discotecas. No, no. El Espíritu Santo se recibe. No estoy diciendo que sea malo ir a un patio de comidas con unos amigos y comer, no. Estoy diciendo que el Espíritu Santo viene a través de la predicación. San Pablo le reprocha a los Gálatas, oh insensatos Gálatas, ¿por qué recibiste el Espíritu Santo? ¿Porque observáis la ley o porque habéis creído la predicación? La respuesta es clara. Los Gálatas, como los corintios, los tesalonicenses, los colosenses y todos nosotros de tu parroquia, hemos recibido el Espíritu Santo, si es que lo hemos recibido. Hemos recibido el Espíritu Santo por la fe en la predicación. Por creer que Cristo en la cruz murió por ti y que Dios lo resucitó y recibes un espíritu nuevo para llamar a Dios papá y puedes perdonar a todos y amar a todos y servir a todos y humillarte ante tu esposa y pedirle perdón de rodillas por lo que le hiciste, que la engañaste, que le golpeaste, pedir perdón. Puedes, con el Espíritu Santo todo se puede. O sea, que no se recibe, dice San Pablo a los Gálatas, no se recibe el Espíritu Santo porque observamos la ley. Hay personas que son muy puntuales, que son muy ordenadas, que son muy honestos. Bueno, está bien. Hay marxistas, ateos, que son así. Pero eso no quiere decir que sean cristianos. Dice Jesús, dice San Pablo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Pero padre, yo hice la primera comunión, me bautizaron de pequeñito, hice hasta la confirmación, hasta incluso me casé en la iglesia. Sí, sí, tú tienes muchos sacramentos, pero ¿tienes el Espíritu Santo? Porque esa es la madurez de Cristo, esta es la comunión con Dios, tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo con el Hijo y el Padre son uno, dice el Papa. El tercer punto para crecer en esta búsqueda de la unidad de los cristianos es, primero, el crecimiento en la fe. Segundo, la madurez en Cristo. Y tercero, la tensión hacia la plena comunión en Dios, porque Dios es comunión. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas distintas, un solo Dios verdadero, la Santísima Trinidad. Es una comunión de personas. Los cristianos caminamos hacia eso, estar en comunión con Dios y con nosotros. Padre, que sean uno. Como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Y el mundo crea. A esto estamos llamados. Esta es la comunión. Hacia esto hay que tender. A recibir el Espíritu Santo. Porque no se trata aquí de ser honesto. Claro que hay que ser honesto, ¿no? Hay que pagar las deudas, hay que pagar los predios municipales, hay que pagar el IVA, hay que respetar las señales de tráfico, de respeto a la autoridad, claro. Hay que orar por las autoridades. Sí, está bien.
pero el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Tú puedes ser muy honesto, muy trabajador, pero a lo mejor no tiene el Espíritu de Cristo. ¿Y cuál es el Espíritu de Cristo? Pues el Espíritu del Padre. ¿Y cuál es el Espíritu del Padre? La caridad que ama a justos e injustos. Hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Manda el sol a buenos y malos, a todos. Es el Espíritu de Dios. Entonces, si tú tienes espíritu que amas a todos los hombres, entonces tú eres hijo de Dios. A eso vino Cristo a la tierra. A hacernos hijos suyos, hijos de Dios. Porque vino al mundo y el mundo no le conoció. Vino a los suyos y no le recibieron. Dijeron a Pilato, crucifícale. Mas a cuantos le recibieron, le da el poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. O sea, que podemos ser hijos de Dios, sí. Si creemos en Cristo, recibimos el Espíritu Santo, la naturaleza de Dios. Y si no, no. Un perro nunca podrá ser hombre. ¿Y por qué? Porque el perro tiene la naturaleza de perro. Entonces, para ser hombre, un perro jamás podrá ser hombre. Entonces tú, hombre, y yo, jamás podremos ser Dios, a no ser que Dios nos dé su naturaleza. ¿Y dónde recibimos su naturaleza? En el bautismo, el Espíritu Santo, para amar como Dios ama, a justos e injustos. Tú estás enemistado con esa persona, tu vecino, tu suegra, tu cuñado, tu hermano de comunidad, estás enemistado, no le hablas, pues no tienes el Espíritu Santo. Podrás hacer muchas obras, y limosna, y rezar muchos rosarios, y escuché incluso la radio La Voz de María, ir a misa, sí, pero si detesta a una persona, no le amas, detestamos a una persona, no tenemos el Espíritu Santo. Y esa es la plena comunión con Dios, porque Dios es Espíritu. Entonces, recibiendo el Espíritu Santo, estamos en comunión con Dios, que es el tercer punto que habla el Papa San Pablo VI para llegar a la plena madurez, para llegar a la unidad de los cristianos. Crecimiento en la fe, madurez en Cristo y la plena comunión en Dios. Bien, hermano, sigamos. Hemos dicho que en cuanto a cristianos, estamos, dice San Pablo VI, citando a Romanos 5, somos justificados en la fe y estamos en paz con Dios por Cristo. O sea, estamos en paz con Dios porque entre Dios y nosotros, en el Calvario se ha puesto Cristo. En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. O sea, estamos en paz con Dios porque entre Dios y nosotros se ha interpuesto un hombre, hombre Dios, que es Jesús, para reconciliarnos con el Padre. Y ahora sí, estamos en paz con Dios. Estamos en paz con Dios porque su sangre nos ha lavado y por la fe hemos creído y hemos recibido ese espíritu para estar en paz con Dios. Continúa en esta audiencia el Papa San Pablo VI diciendo, pero también son llamados a sacar las debidas consecuencias eclesiales de la exigencia de nuestro común bautismo, así que Cristo llega a ser también nuestra paz avicenda, ¿no? Mutuamente, ¿no? Y ecuménica. O sea que no solamente la paz en nuestro corazón, sino una paz también ecuménica. Que los cristianos estemos en paz, sin acusarnos. Recordar que hablé el otro día de este gesto maravilloso del Papa San Pablo VI, yendo a Tierra Santa, pues se puso de rodillas, pidió perdón al patriarca Atenágoras de la Iglesia Ortodoxa por los males que ha causado también la Iglesia Católica. Se puso de rodillas, pidiendo perdón, los males que no vamos ahora a enumerar, ¿no? De guerras y cruzados y cosas que con buenas intenciones se hicieron, pero que fueron con bastantes errores y maldades. Bueno, continúa el Papa San Pablo VI. El Concilio Vaticano II lo ha indicado explícitamente en estos términos vigorosos. El bautismo constituye
el vínculo sacramental de la unidad. ¿Cuál es el vínculo de la unidad entre todos los cristianos? Nuestro bautismo. ¿Y nuestro bautismo qué es? Pues inserción en la muerte y resurrección de Cristo. Todos los cristianos, sean luteranos, evangélicos, ortodoxos, católicos, todos tiene que producirse la unidad en el bautismo, o sea, en nuestra inserción, injertado, ¿no? En un injerto, traje a un ingeniero agrícola aquí a casa, en el patio hay un mango, y quería ponerle un injerto de otro tipo de mango, y vinieron, pusieron unas ramitas, saben hacerlo, ingenieros agrícolas, injertaron una, una rama de otro tipo de mango, y fue injertado en un mango gordo, grueso, que había grande. O sea, los cristianos, por el bautismo, estamos injertados en Cristo para recibir la savia de Cristo y así poder dar un fruto nuevo. Que si antes era el egoísmo, ahora debe ser el amor. Si antes era la violencia, ahora debe ser la mansedumbre. Si antes era la lujuria, ahora tiene que ser la castidad. Si antes era la ira, los malos tratos, ahora tiene que ser la mansedumbre. Si antes era la gula, comida y bebida, glotonería, ahora tiene que ser la sobriedad. Si antes era la pereza, ahora tiene que ser la diligencia. Si antes era la avaricia por acumular bienes terrenos, ahora tiene que ser el desprendimiento, la generosidad. O sea, tiene que haber un cambio. Por eso dirá Jesús en su pregón, cuando inicia su ministerio en Galilea, dice así: convertíos, ha llegado el reino de los cielos. O sea, no dice, qué buenos son ustedes, que me están siguiendo, no adula, Jesús no adula. Sabe que todos los hombres de la tierra, hoy, casi los 8.000 millones de hombres de la tierra, todos seguimos caminos chuecos, equivocados, todos necesitamos de conversión. Por eso ahora que se acerca el miércoles de ceniza, dentro de unos días, veréis cómo en la misa, hasta el Papa Francisco, también recibe la ceniza y se le dice, conviértete, cree en el Evangelio, recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Todos los cristianos necesitamos conversión, también el Papa, todos. Bien, el bautismo, dice San Pablo VI, constituye el vínculo sacramental de la unidad, que a través de él, del bautismo, somos regenerados a una vida nueva. Es lo que decía San Pablo, nos despojamos del hombre viejo y nos revestimos del hombre nuevo. Hay que despojarse del hombre viejo. Ya San Gregorio de Tours, famoso obispo del sur de Francia, se quejaba, siglo V, VI, que sí, los bárbaros llegaban al bautismo, a la piscina bautismal, se bautizaban, pero no dejaban allí, en la piscina bautismal, el hombre viejo. Salían vivos y coleando, se dice en España, vivitos y coleando, o sea que salían con los mismos vicios. ¿De qué sirve entrar en la pila bautismal? Así era en la iglesia primitiva, la piscina bautismal, por inmersión. Es más propio, dice el ordo de la iniciación cristiana de adulto, eloica, que es más propio el bautismo por inmersión. También se hace derramando, por infusión, derramando agua sobre la cabeza del niñito o del adulto, pero es más propio de inmersión, porque representa mejor la muerte y resurrección de Cristo. Cristo se sumergió, dice Jesús, con un bautismo tengo que ser bautizado. Y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Alguno podría decir, pero maestro, si ya te vimos cómo Juan Bautista te bautizó, maestro, ¿por qué dices que tienes que ser bautizado con un bautismo? Si el bautismo no se repite, solamente se da una vez en la vida. Claro, es que Cristo está hablando del bautismo de su pasión y muerte, porque bautismo, del griego el verbo baptizein, significa sumergirse. Cristo se va a sumergir en un abismo de sufrimiento en su pasión y muerte, y de ahí va a resucitar. O sea que la muerte y resurrección de Cristo se vive y se anticipa en el bautismo. Nos sumergimos en el agua
dejamos en el agua el cadáver del hombre viejo, nos desvestimos de la vestidura vieja del pecado y recibimos una túnica nueva, blanca. Por eso los niños cuando se bautizan también llevan una túnica blanca, porque el bautismo te da una naturaleza nueva. Así era en la iglesia primitiva. Te da la naturaleza de Dios y vas con una túnica blanca, que hace presente que eres un hombre resucitado con Cristo. Y ya los catecúmenos ya podían pasar al banquete eucarístico. Hasta entonces, en la iglesia primitiva, los catecúmenos solamente escuchaban la palabra de Dios, se iniciaban en la oración, iban progresivamente dejando los vicios, pecados y después ya, bautizados en Cristo, recibiendo esa túnica blanca, hombre nuevo resucitado con Cristo, ya podían participar del banquete eucarístico. ¿Por qué? Porque dice la Didaqué, primer catecismo de la Iglesia, la Didaqué dice que lo santo es para los santos. Y Jesús también lo dice en el Evangelio. No deis lo santo a los perros. Y nada hay más santo que la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. No se puede dar a los perros, es decir, a personas que no están preparadas, que no saben lo que reciben, como si recibieran una galleta, un dulce. No, le falta una iniciación cristiana muy seria. Desgraciadamente, aquí hemos recibido todos, casi todos los que, el bautismo, que bueno, es una buena noticia, recibir el bautismo de pequeños, pero no hemos sido gestados en la fe. Por eso todos los obispos de Latinoamérica, en Aparecida, hace unos años, dijeron, sí, sí, América Latina es un país sacramentalizado, pero no está evangelizado. Sacramento, sacramento, bautismo, primera comunión, confirmación, la penitencia, esto, pero ¿dónde está el hombre nuevo que ha resucitado con Cristo, que ama a sus enemigos, que tiene el Espíritu de Cristo, que perdona 70 veces 7, que vende sus bienes y se lo da a los pobres y se hace un tesoro en el cielo, que ora sin interrupción, siempre, dice Jesús? Les puse una parábola para enseñarles que había que orar siempre, sin desfallecer. ¿Dónde están esos cristianos? Hermanos, convirtámonos, pidamos a nuestros párrocos en las parroquias la iniciación cristiana, cómo llegar a ser cristianos adultos. Cada párroco tiene que ver la manera de hacer en su parroquia cristianos adultos, ¿no? Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido. Abrir un camino de conversión para los alejados, los pecadores, que lleguemos todos a ser cristianos adultos. Bien. Sin embargo, continúa San Pablo VI, sin embargo, el bautismo de por sí solamente es el inicio, el exordio, ¿no? El, el inicio tiene un libro, tiene un inicio, un exordio, ¿no? Un preámbulo. El bautismo solamente es el inicio, porque el bautismo tiende también enteramente a la adquisición de la plenitud de la vida en Cristo. Por tanto, el bautismo es ordenado a la íntegra profesión de la fe, a la integración, incorporación, a la integrar con incorporación en la institución de la salvación, como el mismo Cristo ha querido, y en fin, a la plenitud, a la plena inserción en la comunión eucarística. O sea que es todo un proceso, ¿eh? El llegar a la comunión es todo una inserción con Cristo. Si queremos que luteranos, protestantes, ortodoxos, anglicanos, católicos, si queremos una plena comunión, tenemos que, sin remedio, es, es sine qua non, una condición sin la cual no es posible, crecer en la fe, madurar en Cristo y estar en comunión con Dios. O sea, y que llega luego a la plena comunión eucarística. Porque ahora no participamos todos de la comunión eucarística. La iglesia tiene la Eucaristía, heredada de Cristo, otros tienen un recuerdo de la última cena, los protestantes y tal. No hay sacramento, no hay. Bueno, por tanto, hay todavía un camino de fe que hay que recorrer, dice el Papa San Pablo VI. Un camino largo, ¿eh?
para, para encontrarnos finalmente unidos en la común participación en la única Eucaristía, que hoy no podemos realizar por causa de la falta plena de unidad en la fe. El Papa lo reconoce, que hoy todavía no podemos participar en la Eucaristía todos los cristianos juntos. No podemos, porque falta esa unidad en la fe. Pero hay que buscarla, hay que pedir la oración. Esta semana pedimos en las parroquias, en toda la iglesia, por la unidad de los cristianos. Estamos en la semana de oración que busca la unidad de los cristianos, que culmina mañana. Hoy grabo el programa, hoy miércoles 24, la memoria de San Francisco de Sales, y mañana, pues, celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. Así culmina esta semana de oración. Bien, pero una vez más, nuestro estímulo y es la esperanza. ¿Cuál es nuestro estímulo? La esperanza. No es la desesperanza, dice el Papa, ¿eh? No es la desesperación. Esto es un desastre, los ortodoxos van por su lado, los luteranos por otro, esto es un desastre. No, no. No cabe la desesperación. Dice el Papa Pablo VI que nuestro estímulo es la esperanza. Esperamos que Dios nos regale ese don maravilloso de la unidad. Es un don de Dios. Cierto que hay que buscarlo, que hay que luchar con la oración, con nuestra conversión, porque convirtiéndonos todos, ahí en el Evangelio nos encontramos todos, siguiendo a Cristo. Yo me acuerdo que fui hace unos 15 años con otro, éramos 600 sacerdotes por toda Europa, de dos en dos, un envío, así sin nada, no llevábamos dinero ni comida, una semana, unos 10 días, y a mí me tocó en Bradford, Inglaterra, con otro sacerdote que sabía inglés, yo no sé inglés. Y me acuerdo que fuimos a el otro sacerdote era italiano, vamos a la colonia, la parroquia italiana que había allí. No estaba, el párroco no estaba de vacaciones, llegaba unos días después. Y vimos a uno vestido de negro con el clérima, y el sacerdote, pensé yo. Pero no, estaba al lado de la parroquia católica, estaba la iglesia luterana. El otro sacerdote iba conmigo, le explicó nuestra misión de dos en dos, anunciar el reino de Dios, la conversión, y él se alegró mucho y nos recibió en su iglesia y nos compró una pizza porque no teníamos nada para comer, nos dio de comer y luego ya al día siguiente ya vino el sacerdote, el párroco que nos acogió y nos dijo que tenía que irse a un convenio, a un encuentro de luteranos. Cuando acabamos nosotros la misión, lo volvimos a ver y nos dijo, he hablado en este congreso de luteranos, de protestantes, no sé si era en Dinamarca o allí mismo o en Alemania, no me acuerdo el sitio, y le he hablado que he acogido en mi parroquia a dos sacerdotes católicos que iban como los apóstoles, sin nada, predicando el reino de Dios. Y lo decía con orgullo, con alegría. Yo me acuerdo que nos dejó allí un colchón y dormimos ahí en la iglesia luterana. Yo me puse el colchón al lado del altar, me acordé del Salmo, hasta el gorrión ha puesto su nido junto a tus altares, Señor mío y Dios mío. Yo puse allí el colchón cerquita del altar. Fue una experiencia maravillosa de ir predicando de parroquia en parroquia sin nada, sin dinero, sin comida, lo que Dios nos diera. Una experiencia maravillosa, un envío que hace la iglesia. Yo ese envío lo he recibido 4 veces, una vez en Barcelona, otra vez en Bradford, Inglaterra, otra vez fue en Estrasburgo y Luxemburgo, y otra vez fue en el norte de Italia, eh, esta ciudad de Padua. Y verdaderamente es una cosa impresionante el envío que hace Jesús, que se hace presente de nuevo. Bien, hermanos, entonces continuamos. Dice el Papa que una vez más nuestro estímulo
es la esperanza, no es la desesperanza, no es la desesperación. Esperamos que para Dios todo es posible y regale a la iglesia la unidad de todas las iglesias para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Esta es nuestra esperanza, dice el Papa. No nos desanimemos, sigamos orando y sigamos convirtiéndonos en la humildad. Se produce la unidad, ¿eh? Este pastor luterano estuvo en comunión con dos sacerdotes católicos, conmigo y con el otro, nos acogió, nos dio de comer, hablamos, etcétera. Bien, en objeti- las mismas objetivas dificultades no deben impedirnos de seguir adelante. Al contrario, debemos sacar ventaja espiritual de estas asperezas, porque, como explica una vez más San Pablo, la tribulación produce paciencia. La paciencia, una virtud probada. Y la virtud probada, la esperanza. Tenemos la esperanza de que Dios realizará la unidad de los cristianos. No nos mueve la desesperación, ni la indiferencia, sino la oración. Que haya un solo rebaño, un solo pastor. Padre, que sea uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Bien, continúa el Papa diciendo, nuestro esperar está también fundado y sostenido por los positivos resultados que se van consiguiendo en la búsqueda de la unidad entre los cristianos. En efecto, una nueva atmósfera se ha instaurado, un espíritu de verdadera fraternidad que llega a ser siempre más sólido y fecundo. Nosotros mismos lo experimentamos en nuestros tiempos más frecuentes y personales encuentros con tantos venerados hermanos que nos honra con sus visitas a Roma, aquí a Roma, como ya habíamos visto en nuestra peregrinación a Jerusalén, a Estambul, a Ginebra, siempre se da ese encuentro ecuménico. Y estos son motivos de alegría, ¿no? Encontrarse juntos ortodoxos, luteranos, anglicanos, etcétera, que ya es un paso, rezar juntos, pedir a Dios la plena comunión, etcétera. Nosotros damos gracias a Dios que nos ha concedido de hacernos instrumento de este encuentro entre los cristianos de varias denominaciones y de dar así nuestro contributo, nuestro apoyo a esta misteriosa obra del Espíritu Santo que vitaliza la Iglesia en nuestro tiempo. Del resto, no diversamente entendemos, la sede de Pedro, que como peculiar forma de servicio por la unidad de la Iglesia, por la unidad de la Iglesia. Dice, la búsqueda de la unidad realiza después también un creciente encuentro sobre el plano doctrinal y las positivas convergencias que toman siempre más cuerpo, también sobre cuestiones que en el pasado han hecho fuertemente contraposiciones entre los cristianos, como aquellas fundamentales sobre la realidad de la Eucaristía, sobre el ministerio, el sacerdocio, sobre la autoridad de la Iglesia. Pero los diálogos entre la Iglesia católica y las otras iglesias, en comunidades eclesiales, sostenidas de la oración, prosiguen adelante el delicado trabajo que esperamos que lleve a la plena clarificación de todas las cuestiones controvertidas, opuestas, de fe, y de completo acuerdo en la verdad toda entera. También por esto debemos orar fuertemente, intensamente. Querríamos, dice el Papa, concluir mostrando una vez más que la búsqueda de la unidad no es solo el objetivo de grupos especiales, como el secretariado para la unidad de los cristianos. Es una responsabilidad de todos los bautizados y particularmente de todos los católicos. No solamente ahí sabéis que hay un secretariado para el ecumenismo que busca la unidad de los cristianos, que busca más diálogo a nivel teologal, etcétera. Pero no solamente de ese secretariado, de todos los bautizados tenemos que luchar por esta verdad, ¿no? La unidad de los cristianos, que llegue a ser verdad. El cuidado de restablecer la unidad se refiere a toda la Iglesia, afirma el Concilio Vaticano II, sea a los fieles como a los pastores,
y cada uno según sus propias capacidades tiene, tanto en la vida cristiana de cada día cuanto en los estudios teológicos y históricos, tiene que buscar la unidad. La concordia en la búsqueda, en efecto, no puede no conducir también a una concordia en el resultado final. Y esto es lo que a todos deseamos en el nombre del Señor. Con nuestros mejores deseos, les da mi bendición, les damos la bendición apostólica para que reaviven nosotros los deseos ecuménicos de todos y nos lo hagan más, siempre más fecundo, con la necesaria gracia de Dios. De verdad que este Papa, San Pablo VI, es fantástico, por eso ha sido canonizado. Con qué fe, con qué tenacidad ha luchado, buscando la unidad de los cristianos y buscando la evangelización. Él le llamaba la santísima causa del anuncio del Evangelio. Nunca había escuchado yo eso en la iglesia. Lo escuché el otro día leyendo la audiencia del Papa San Pablo VI. El Papa San Pablo VI llama al anuncio del Evangelio la santísima causa, una causa maravillosa, anunciar el Evangelio, por el cual se va a ir produciendo la conversión y la unidad tan querida de los cristianos. Bueno, hermanos, pues hemos llegado al final. Espero que nos ayude a todos y nos lleve esto hoy, también estos días, a pedir por la unidad de los cristianos, que es una gracia de Dios, una obra de Dios, pero que también pide nuestra colaboración. Que así sea y hasta el próximo día, Dios mediante.